¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. ¿Qué tal, Semid? Buenas tardes. Buenas tardes, Esther. Buenas tardes. Buenas tardes, Daisy Gonciano. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Santo. Buenas tardes, Kiara. Buenas tardes, Elizabeth. ¿Qué tal? Buenas tardes, cielo. Bien, vamos a empezar con la clase de hoy. Recordemos que en esta ocasión vamos a hablar sobre una obra literaria muy importante, que es la Ilíada. Pero para hablar poco a poco, para entrar a la obra La Ilíada, vamos primero a mencionar un poco características de la literatura clásica, algunas etapas que tiene esta literatura griega, algunas características de los poemas homéricos y luego desarrollaremos un pequeño resumen de lo que es la Ilíada. Así que comenzamos. La literatura griega tiene estas características. Por ejemplo, tenemos que toda manifestación de esta producción literaria tiene una base mitológica. Eso quiere decir que se nutre, ¿no? ¿Ya? Que se nutre del mito, ¿no? De diferentes elementos mitológicos. Otro elemento también importante, ¿no? Aparte de la concepción mitológica, que nos indica que esta producción literaria está vinculado a diferentes concepciones míticas, ¿no? Que los autores se nutren de estos referentes mitológicos. También tenemos, por consiguiente, otra noción. Está la concepción del antropocentrismo, ¿no? Lo antropocéntrico quiere decir que el hombre es el centro de todo, ¿no? Que las obras literarias buscan señalar o estudiar la condición humana, ¿no? Eso es lo que se está destacando dentro de esta visión antropocéntrica. Por eso que encontramos que dentro de esta literatura, por más que se desarrolle, ¿no? Algunos elementos fantásticos, por más que estén presentes los dioses, estos dioses también están humanizados, ¿no? Tienen esa connotación, ¿no? De el sentido de humanización. Y podemos encontrar esos aspectos. Otro elemento también importante, aparte de la visión antropocéntrica, ¿no? Los dioses, se recuerdan, están humanizados, los dioses van a desarrollar de pronto algunas cualidades, ¿no? Aman, odian, sufren, tienen miedo, conviven con los seres humanos, ¿no? Otra característica dentro de esta literatura griega es el fatalismo, el destino inexorable, ya que los seres humanos no pueden escapar al destino, ¿no? Es una fuerza que va más allá, ¿no? Del entendimiento de los propios dioses y aún más de los seres humanos. El ser humano entonces busca, ¿no? Liberarse de la fatalidad, pero no lo consigue, porque el destino tarde o temprano se cumple. Y ahí está, ahí radica esa noción fatalista. El ser humano entonces, ¿verdad? No puede escapar del destino. Otro elemento también importante dentro de estos componentes es, por ejemplo, el didactismo.
la concepción didáctica, ¿no? Se puede enseñar, educar a través de la literatura, ¿ya? Es otro componente también que se desarrolla dentro de esta literatura grecolatina. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Estamos hablando sobre la época clásica. La época clásica comprende tanto Grecia y Roma, y ahora estamos mencionando la literatura griega, características de la literatura griega. Hoy hablaremos sobre la literatura griega y nos centraremos en la obra La Ilíada. Y estas características son de la literatura griega. Otra característica de la literatura griega es el culto a la razón y a la belleza. Cuando hablamos de la razón, quiere decir que se está regulando las emociones, ¿no? Las razones, ¿no? La razón no puede ser superada por las pasiones, las emociones, ¿no? La razón tiene que regularlas, ¿ya? Recuerda entonces esos detalles. Y también en el sentido del culto a la belleza, quiere decir que una obra está vinculado a un plano estético, ¿no? Y para los clásicos, lo estético es el equilibrio entre la forma y el fondo. ¿La forma qué quiere decir? La forma es la estructura de una obra y el fondo es el contenido de la obra. Así que en esta concepción, ¿no?, de belleza o elemento estético, hay un equilibrio dentro de la obra, ¿no? Ahora, por ahí me dicen sobre didactismo. Lo didáctico quiere decir enseñanza, ¿no? La noción del didactismo es la enseñanza. Entonces, dentro de la literatura griega, se puede utilizar a la obra literaria, para enseñar, para educar. Ejemplo, ¿no? En la Odisea, por ejemplo, esta obra nos enseña que a pesar de las circunstancias, tenemos que superar los obstáculos para lograr alcanzar nuestro objetivo. Entonces, en una época, ¿no?, en la época clásica, donde se buscaba enseñar a los jóvenes, se podía utilizar estas obras, ¿no?, estas historias, para dar algún sentido o dar algún mensaje, ¿no? Por eso que habían personajes arquetípicos como Odiseo, que representaba la astucia. Entonces todos los jóvenes, al escuchar estas historias de estos personajes mitológicos, en cierta forma, veían a ellos como un modelo a seguir, como Odiseo, ¿no? Todos querían ser como Odiseo, tener esa astucia como Odiseo, lograr superar los obstáculos como Odiseo. Entonces se lograba un sentido didáctico, una enseñanza, ¿no?, a través de las obras. No todas las obras tienen esa finalidad, pero se puede utilizar las obras para un sentido de enseñanza, un sentido pedagógico. Ya, a eso se le llama el didactismo, que dentro de la obra se enseñe, se eduque, ¿no?, y que los personajes se conviertan en cualidades. Penélope representa la fidelidad. Odiseo, ¿no?, la astucia. ¿Ya? Entonces tenemos en cuenta esa noción del didactismo, enseñar a través de la literatura. Ahora sí se logró entender esta característica del didactismo. Y ya que hemos hablado de todas las características, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Bueno, por acá sí se entendió muy bien. ¿Dudas o preguntas? Todo ok, ¿no? A ver, por acá nos pregunta Angelo, ¿qué es el antropocentrismo? La mirada del antropocentrismo quiere decir que la obra se va a centrar en el ser humano, ¿no? El hombre es el centro. Por tanto, las obras, ¿ya? Las obras van a hablarnos, ¿no?,
van a reflexionar sobre lo humano. Por ello que dentro de las obras, incluso los dioses van a tener estas cualidades humanas, ¿no? Los dioses están representados de forma humana. ¿Ya? Esta es la concepción antropocéntrica. Por ahí dice, el didactismo es opcional. Bueno, es una característica, no es una característica fundamental de la obra, de la literatura griega, pero sí es una característica que está presente en algunas obras. Quiere decir que dentro de la historia, o sea, dentro de la obra, hay acontecimientos, ¿no? Que logran generar una enseñanza. O sea, dentro de la obra hay algunos acontecimientos o personajes que logren enseñar. ¿Ya? Que logren enseñar, ¿no? Dentro de la obra, dentro de la Ilíada, dentro de la Odisea, dentro de diferentes componentes. Por ejemplo, en la tragedia, ¿no? Edipo Rey, ¿no? Hay una enseñanza también dentro de esta historia, ¿no? No ser soberbio, en el caso de Agamenón, en la obra La Orestiada, en Edipo Rey, no tratar de burlarse del destino, ¿no? Entre otros elementos. ¿Ves? Siempre va a haber una enseñanza detrás, pero no va a ser fundamental. O sea, el autor no crea la Ilíada para enseñar o educar, no, eso no hace, sino que dentro de la Ilíada va a haber un componente que refleje un sentido didáctico dentro de la Ilíada. Pero la Ilíada por sí, de por sí, toda la historia no es creado para enseñar, ¿no? A eso se refiere con esta característica, ¿no? Del didactismo. O sea que la obra puede ser utilizada para enseñar, para educar. Y por acá Star nos dice, y también por ello ponen a lo humano, al humano como la mayor creación de los dioses. Claro, ¿no? En el caso de lo humano es el centro y ante la historia se habla sobre él, ¿no? Sus componentes, sus sentimientos, sus angustias, ¿no? Sus contradicciones. Por eso que este elemento humano se ve reflejado ¿en quién? En lo divino. Porque Dios, Zeus, Atenea, entre otros dioses, otras divinidades, también tiene esos componentes. Angustias, ¿no? Temores, sentimientos. Por eso que los dioses están humanizados. ¿Ya? Ahí está la visión antropocéntrica, ¿no? A pesar de tener varios dioses, estos dioses están humanizados, conviven con los seres humanos, tienen miedo, ¿no? Afrontan dificultades, aman, odian, engañan, casi reflejo de los seres humanos, ¿no? A ver, otra pregunta, otra duda. ¿Se logró entender hasta aquí? ¿Todo ok? Para seguir avanzando o de pronto una duda por ahí que tengan. A ver, por acá. Brian, ¿qué pasó? ¿No puedes ver la pantalla? A ver, puede ser tu conectividad, Brian. Lo que puedes hacer es retornar, ¿no? O sea, salir de la clase y volver a entrar o actualizar, ¿no? Por si tienes ese problema. A ver, mientras Brian está retornando, saliendo y retornando a la clase, voy a mencionar un poco del destino inexorable, ¿no? Para que Brian no se pierda de algunos puntos de la siguiente diapositiva, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del destino inexorable, ¿qué quiere decir? El ser humano, ¿ya? El ser humano conoce cuál es el devenir de su destino, producto del oráculo, ¿no? ¿Ya? Por tanto, sabe que va a pasar gracias al oráculo. Intenta burlarse del destino, pero como es inexorable, ¿qué quiere decir? Que el destino tarde o temprano se cumple. O sea, el destino es una fuerza que va más allá del entendimiento incluso de los dioses. El ser humano, por más que intente burlarse del destino, ¿no? Intenta escaparse del destino, tarde o temprano esa búsqueda, ese recorrido que hace para
que el destino no se cumpla, tarde o temprano va a llegar al mismo punto, ¿no? O sea, no tiene escapatoria. ¿Ya? No tiene escapatoria. ¿Ves? Por ahí me dicen, profesor, un claro ejemplo es Edipo. Exacto. Ah, aparte de Edipo, otro ejemplo, profesor. Ya, ahorita vamos a hablar a otros ejemplos. Dice, no se puede evitar. Creo que Odiseo fue el único que pudo contra su destino cierto. No. Lo que sucede es que en el caso de Odiseo, en la obra La Odisea nos dice, ¿no? El destino de Odiseo era llegar a Ítaca, ¿ya? Cuando Odiseo va al inframundo y se encuentra con Tiresias, Tiresias le dice a Odiseo, no te preocupes, tu destino es llegar a Ítaca, pero que vas a pasar obstáculos, vas a pasarlo. Allá tú, si de pronto en medio de estos obstáculos, ¿no?, mueran muchos de tus compañeros, ¿no? Por eso que Odiseo va a pasar por esos obstáculos y muchos de sus compañeros van a morir, pero Odiseo va a llegar a Ítaca, ¿no? Y estaba destinado. Muy bien, Brian, ya puedes ver. Ok. Otros ejemplos, justo hablando de la Odisea. ¿Recuerdas a Polifemo? Este cíclope que tiene un solo ojo. ¿Recuerda que lo hieren? ¿Ya? Recuerda que lo hieren, ¿sí o no? ¿Y qué sucede? Sucede que ha sido herido el cíclope, ¿no? Y cuando Odiseo se marcha, le dice, ¿no? Cuando alguien te pregunte, ¿ya? Cuando alguien te pregunte quién te ha herido, dile que ha sido Odiseo de Ítaca. Y entonces Polifemo al escuchar ese nombre dice, gritando, ¿no? Ya antes me habían indicado que un tal Odiseo me iba a cegar, pero no pensé que era un ser tan diminuto como tú. Entonces el cíclope Polifemo sabía que iba a ser cegado por un tal Odiseo. ¿Se cumplió el destino? Sí, se cumplió. Es ahí te das cuenta, ¿no? En el caso de Odiseo. En la obra La Orestiada, Casandra le dice a Agamenón, Agamenón, ten cuidado, tu esposa te ha de matar. Agamenón le dice, ¿cómo es posible que digas tal disparate si mi esposa me ama? ¿No? Ha esperado mucho tiempo mi llegada después de la guerra de Troya, le dice, ¿no? Es imposible que suceda eso. Pasan unas acciones y su esposa, llamada Clitemnestra, mata a Agamenón. Se cumple el destino. Así que Casandra, estando ante el pueblo, ¿no? Bueno, ante los nobles de Micenas, dice, ¿no? Porque Casandra es una esclava, ¿no? Ella profetiza, ¿no? Que va a suceder una serie de asesinatos. Voy a morir en manos de la reina Clitemnestra, pero no puedo sino seguir, no puedo sino seguir, porque también sé que de pronto vendrá un juzgador y logrará matarla. Y entonces los nobles dicen, si Casandra, si sabes que vas a ser asesinada por Clitemnestra, ¿por qué no huyes? Por ahí me decían, ¿no? Ángelo me decía, profesor, ¿y si se negaba a ir, hubiera cambiado su destino? Aquí lo mismo pasa con Cassandra, mira, ¿no? Casi como Ángelo está preguntando sobre el personaje Odiseo, y si se negara, cambiaba su destino. Entonces aquí le están diciendo los nobles a Cassandra, Cassandra, si tú piensas, si tú dices que vas a ser asesinada por Clitemnestra, ¿por qué no huyes? ¿Por qué no escapas? Si puedes librarte en este instante, le dicen, ¿no? ¿Es que acaso lo que estás diciendo es mentira? ¿Por qué no huyes entonces? Si tú dices que eso va a suceder. ¿Y Cassandra qué le responde? Cassandra le dice, he visto cómo de pronto mi ciudad ha sido destruida, porque Cassandra es hermana de Héctor, ¿ya? He visto cómo mi ciudad ha sido destruida. He intentado, como dé lugar, que ese destino no se cumpla.
y a pesar de todo, se ha cumplido. Así que sé que por más que intente escapar de este destino, o sea, de mi muerte, igual se cumplirá. Lo que haré es alargar mi sufrimiento. Así que estoy decidida a afrontarlo, dice eso Cassandra. O sea, Cassandra ya es consciente que no puede cambiar su destino y no quiere alargar más el sufrimiento de ella, de su existencia. Por eso que ella está asumiendo su destino. Después de estas palabras, Cassandra se retira y Clitemnestra la mata. Exacto. De una u otra forma ha de suceder el destino. Si de pronto Odiseo se negaba a ir, quizá lo atrapaban a Odiseo, lo querían vender como esclavo y la embarcación llegaba por Ítaca y lo tiraban por ahí, ¿no? Imaginemos. O sea, el destino tarde o temprano se cumple. Por más que tú no quieras, ese no querer ayuda para que el destino se cumpla, como Edipo, ¿no? Edipo cuando en el oráculo le dicen, ¿no? Edipo, tú matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Edipo dice, no, no puede ser cierto esto. Edipo estaba viviendo en Corinto y creía que sus verdaderos padres eran el rey de Corinto, el rey Pólibo y la reina Mérope, ¿no? Pero en realidad sus verdaderos padres eran los reyes de Tebas. Así que Edipo, ¿qué hace? Al conocer que iba a ser el asesino de su padre y casarse con su madre, él cree que va a matar al rey Pólibo y va a casarse con la reina Mérope. Entonces Edipo dice, no, voy a burlarme del destino. Si yo me voy fuera de Corinto, nunca más voy a retornar a mi patria y por tanto mi padre va a poder vivir, ¿no? Y yo no lo voy a matar. Y así no me casaría con mi madre. Así que Edipo huye de Corinto, lo más lejano posible para que no se cumpla el destino. Pero ese alejamiento de Edipo en realidad se está generando un acercamiento a su destino, porque en ese transcurso se encuentra con Layo, que es su verdadero padre, ¿no? Lo mata, ¿no? Sin saber que está matando a su padre, y cuando llega a Tebas se casa con Yocasta, que es su verdadera madre, y va a tener 4 hijos con Yocasta. Ahí te das cuenta, ¿ves? Edipo, que intentó burlarse de su destino funesto, pensando, ¿no? ¿Ya? Que ellos eran sus padres, lo que hizo más bien es acercarse a su destino. Quiso burlarse, pero fue burlado por el destino. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? Un claro ejemplo de lo que es esta producción, ¿no? Este sentido. Y se puede representar, como te decía, ¿ya? Se puede representar en diferentes obras. Muy bien. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo ok? Todo claro. Muy bien. Todo ok, ¿no? Vamos entonces al siguiente punto. Yulisa, justo el didactismo estábamos mencionando que es enseñar. A través de la literatura se busca enseñar y educar. Ese es el didactismo. Que a través de la literatura se pueda, ¿ya? Enseñar y educar. Didactivista, bueno, sí, 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 sí existe la palabra, ¿no? Didactivista en la actualidad, pero no está relacionado a la concepción de la enseñanza desde el plano
griego, nada de ello, ¿no? Didactivismo viene de didáctico y activismo, ¿no? La unión de lo didáctico y el activismo, ¿no? Didactivismo. Ujú. Tiene otra concepción. Sí, por acá Yulisa nos dice sobre el didactismo, ¿no? Quiere decir que una obra busca enseñar, educar, representar la concepciones, ¿no? Por ejemplo, un personaje como les estaba diciendo, Odiseo, qué puede representar Odiseo? ¿Qué puede generar Odiseo, ¿no? Que los jóvenes sientan que pueden ser como él. Así que van a aprender a utilizar la astucia en las adversidades, ¿ya? Claro, también puede ser mostrar a los jóvenes cómo se debería ser, aspirar a ser una persona de bien, ¿no? A tener estos valores, ¿no? Ante adversidades, entre otras cosas. Ujú. Exacto, como Aquiles, Odiseo, entre otros personajes. Ujú. La literatura tiene diferentes periodos. Esta literatura griega tiene tres grandes periodos: jónico, ático y el periodo helénico, o también llamado el periodo alejandrino. ¿Ya? En el caso del periodo jónico, que es el periodo de los orígenes, aquí vamos a encontrar, en el periodo jónico vamos a hablar sobre la poesía y la épica. En la poesía está Safo de Lesbos, y en el caso de la épica está tanto Homero como también Hesiodo. Homero y Hesiodo destacan en la épica, Safo y Píndaro en la poesía. En el periodo ático destaca la literatura vinculado al teatro, ¿ya? En el periodo jónico se desarrolla la literatura oral. ¿Qué quiere decir? Esta literatura que no conoce todavía la escritura, ¿no? Que va a pasar de generación a generación. En este periodo jónico se va a buscar referir a algunos hechos representativos de la antigüedad, muchas veces dentro de una mirada mitológica, ¿ya? Dentro de una mirada mitológica, ¿no? Que comprende los años, el siglo, perdón, 9 antes de Cristo al siglo 6 antes de Cristo. Son periodos en los cuales muchos de estos acontecimientos que se van a desarrollar en las obras son de forma mitológica, ¿no? Y por ello destaca la poesía como también ya la épica. Sí, esta producción literaria en el periodo jónico es ágrafa, no está la presencia de la escritura. Por eso que se llama periodo de los orígenes, ¿no? ¿Ya? La producción literaria es todavía incipiente, ¿no? Y dentro de esa vasta producción literaria destacan estos autores, Safo y Píndaro, porque ya tienen una calidad más representativa, Homero y Hesiodo, que está vinculado a la épica. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea no es una producción escrita, nace a través de la oralidad. ¿Cuándo lleva a la escritura? En el gobierno de Solón y Pisístrato, ¿no? En el gobierno de Solón y Pisístrato se busca, ¿no? Las obras, la Ilíada y la Odisea, ¿no? Se escucha diferentes versiones que todavía estaban vigentes hasta ese momento, ¿no? Que eran cantadas por los aedos y se transcribe, ¿no? Por eso que gracias a esa
transcripción, ¿no?, de la oralidad de la escritura es que la obra llega a nuestro tiempo. Y en el periodo ático, que es el periodo de mayor esplendor, aquí vamos a encontrar el enfrentamiento, ¿no?, contra los persas, ¿no? Aquí vamos a encontrar el enfrentamiento entre espartanos, ¿no?, y atenienses, ¿no? En ese contexto va a desarrollarse la literatura del periodo ático, destacando el teatro. Máximo esplendor de la literatura, periodo ático, donde sobresale ya el teatro, ¿no? Aquí ya vamos a encontrar, ¿no?, elementos escritos, ¿no? ¿Destacan quiénes? Esquilo, Sófocles, Eurípides, en la comedia Aristófanes. Bien, vamos a centrarnos en los poemas homéricos. Recuerda que el tercer periodo, que se llama el periodo helénico, el periodo alejandrino, algunos lo consideran cuatro, ¿no?, pero otros lo llaman periodo helénico alejandrino, es el periodo de la decadencia, donde ya los romanos invaden Grecia y por tanto la literatura griega se vuelve dependiente de la romana. Por eso que es el periodo de la decadencia, ¿ya? Bien, los poemas homéricos. Los poemas homéricos van a ser compuestos alrededor del siglo IX al siglo VIII antes de Cristo. Y estos poemas homéricos van a tener un fondo común, que es la guerra de Troya. No son los únicos poemas, ¿no?, o las únicas epopeyas que hablaban sobre la guerra de Troya. Había también una serie de obras que hablaban sobre este momento muy importante para la antigüedad. Sin embargo, muchas de estas obras se perdieron a lo largo del tiempo, porque muchas de ellas no pasaron a la escritura, ¿no?, y dejaron de cantarse, ¿ya? Algunas de ellas sí lograron pasar en la actualidad, pero por desgracia, esos manuscritos también se perdieron, ¿no? Por eso que tenemos muy pocas obras que nos hablen sobre este contexto de la guerra de Troya, ¿ya? Bien, ¿por qué la Ilíada y la Odisea tienen este fondo común de la guerra de Troya? Bueno, la Ilíada nos habla del 10º año de la guerra de Troya y la Odisea nos habla las consecuencias de esta guerra, ¿no?, las consecuencias que trae la guerra para los protagonistas, ¿no? Por ejemplo, Odiseo. Él participó en la guerra de Troya. Así que una de sus consecuencias, ¿no?, su historia. ¿Qué va a pasar para que Odiseo se demore varios años para retornar a su patria? Entonces tienen un fondo común. Hay una visión aristocrática y señorial porque los personajes centrales pertenecen a esa clase social, ¿ya? Recuerda eso, los personajes centrales pertenecen a esa clase social. Príncipes, reyes, princesas, reinas, doncellas, son personajes centrales de la obra, ¿no? Eso no quiere decir que no haya personajes populares. En el Odisea sí vamos a encontrar personajes populares, pero son personajes secundarios, ¿no?, o incidentales incluso. En el caso de la Ilíada, no vamos a encontrar personajes vinculados al pueblo, ¿no?, como incidentales quizá. ¿Ya? Bien, los poemas homéricos nos estamos mencionando que son dos. Se habla de la Ilíada y la Odisea. Solo la Ilíada y la Odisea, los poemas homéricos. Se le atribuye una obra más a Homero, pero esta obra es un sentido cómico de la guerra, ¿no? Se llama la Batraquiomimaquia, ¿no?, ¿ya? La obra que se le atribuye a Homero, ¿no?, sobre la guerra de Troya, pero desde un sentido muy satírico, ¿no? La batalla de las ranas contra los ratones, ¿no? Bien, continuamos. La obra, tanto la Ilíada y la Odisea, cada una de ellas está dividida en 24 cantos o rapsodias. Y se va a utilizar el hexámetro.
¿no? Una versificación destinada a la épica, a la epopeya. El tipo de narrador que se va a emplear en estas dos obras es el narrador omnisciente. Ustedes ya saben que es un narrador omnisciente, lo habíamos señalado, ¿sí o no? A ver, ¿quién me puede decir qué es un narrador omnisciente? ¿Recuerdan? Narrador omnisciente es el narrador que lo sabe todo muy bien. Ajá. Tanto pasado, presente y futuro, efectivamente. En la Ilíada y la Odisea vamos a tener este tipo de narrador, ¿ya? Narrador omnisciente, sabe pasado, presente y futuro. Conoce a cabalidad lo que sienten y piensan los personajes. Bien, continuamos. En la Odisea, aparte de narrador omnisciente, también hay un narrador personaje, o sea, un narrador protagonista. Porque Odiseo va a contar sus propias vivencias, ¿ya? Por eso que es un narrador personaje. Y la narración de la obra es lineal, o sea que va a seguir de forma cronológica. En la Odisea, aparte de la linealidad, hay un momento que va a ser una narración cíclica, porque Odiseo va a contar sus aventuras, ¿no? O sea, va a retornar al pasado, va a recordar Odiseo y luego vendrá al presente, ¿no? Hay una narración cíclica. Y la Ilíada y la Odisea se describen hechos sangrientos. Ahora, ¿de qué destaca en la Ilíada y la Odisea? Destaca el uso del epíteto y también del símil. Pregunto, ¿recuerdan qué era el epíteto? Por ahí, ¿recuerdan qué era el epíteto? Vimos en figuras literarias, ¿sí o no? Hace poquito nomás. ¿Recuerdas? A ver, definición del epíteto. A ver si recuerdan. Exacto, ¿no? Resaltar una cualidad, alguna característica que se le está designando al sujeto. Muy bien. ¿Y el símil? ¿Qué era el símil? ¿Recuerdan qué es el símil? Comparación, muy bien. Siguiente punto, entonces. Aquí algunos ejemplos, recuerdas del epíteto, ¿no? Ahí están los ejemplos del epíteto. La Ilíada y la Odisea. La Ilíada se inicia con la cólera de Aquiles y acaba con los funerales de Héctor. Recuerda, acaba con los funerales de Héctor, ¿ya? Y la Ilíada se va a presentar a la vida como una lucha constante. Se va a enfrentar, ¿no? Ante la muerte, ¿ya? Entonces en la Ilíada se va a presentar una lucha constante, ¿no? Porque el ser humano se enfrenta ante la muerte. Recuerda, estamos en medio de una guerra, ¿no? Se está enfrentando entonces constantemente a la muerte. En la Odisea, en cambio, se representa la vida como un viaje accidentado, un viaje difícil, ¿ya? Cuyos obstáculos se tiene que superar ¿para qué? Para alcanzar el destino personal, ¿no? Y así se presenta entonces en la Odisea la vida. La vida es un viaje difícil, ¿no? Y nosotros tenemos que superar los obstáculos que nos depare la vida para poder al fin alcanzar nuestro objetivo. Tanto la Ilíada como la Odisea pertenecen al género épico, especie epopeya. ¿Ya? Tanto la Ilíada como la Odisea, recuerda que pertenecen al género épico, especie epopeya. Muy bien.
Mencionado estos puntos, entonces vamos a centrarnos en la Ilíada, ¿ya? Recordemos que la Ilíada es una obra épica, ¿no? Y por tanto, esta obra muestra algunos elementos vinculados a la épica, como la narración, la descripción, ¿no? Se narra grandes acontecimientos, se describen algunas situaciones, características, elementos faciales, ¿ya? Recuerda eso. La Ilíada empieza de esta forma. Canta, oh diosa, la cólera del Peli de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos, y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Átrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? El hijo de Leto y de Zeus. Airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los hombres perecían por el ultraje que el Átrida infiriera al sacerdote Crises. Ese es el canto número 1 de la Ilíada. A ver, Ilíada proviene de la palabra Ilión, ¿ya? Ilión es la otra denominación a Troya, ¿ya? Troya o también Ilión. Recuerda eso, Troya e Ilión, ¿ya? A ver, ¿la ciudadela de Troya existió o no existió? Se dice que sí existió la ciudadela de Troya, ¿ya? Lo que cuenta Homero en la Ilíada pertenece al plano mítico. Recuerda eso, ¿ya? Pertenece al plano mítico. Los personajes que están presentes dentro de la obra La Ilíada son personajes que están dentro del plano mítico. No son personajes que vienen o que estén registrados en la historia, sino a través del plano mítico. Por tanto, los personajes como Aquiles, Odiseo, Agamenón, entre otros, van a ser personajes vinculados al mito. A ver, Troya, se dice que sí existió esta ciudadela de Troya, estaría en Turquía, ¿ya? Y el conflicto entre griegos y troyanos también es un hecho, pero como se narra, ¿no? Obviamente que proviene de la ficción, ¿no? De la fantasía, ¿ya? Ya sabemos, Ilíada proviene de la palabra Ilión, que es Troya, y otro punto también importante. Claro, los personajes que aquí se muestran, Aquiles, Odiseo, Agamenón, son personajes mitológicos. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento en la tradición de estos pueblos, Aquiles pudo haber representado a un guerrero muy, pero muy poderoso, que lo denominaban como un semidios, ¿no? ¿Ya? Aquí les puede representar a ese guerrero que no sabemos el nombre, ¿no? Que destacó en la guerra, ¿no? En las grandes hazañas y lo divinizaron, ¿no? Y por eso que se configura como este personaje, ¿no? Lo mismo pasaría con Odiseo, entre otros personajes, ¿no? ¿Ya? Entonces, primer punto. Toda epopeya se busca ensalzar, ¿no? Las figuras de los héroes. A ver, Santos nos pregunta, profesor, ¿esto sería mito o leyenda? Recuerda que estamos hablando sobre una obra que pertenece al género épico. Y del género épico hay diferentes especies, ¿sí o no? ¿Qué especies? Tenemos el mito, tenemos la leyenda,
y tenemos la epopeya. Entonces, la Ilíada, ¿a qué especie pertenecería? ¿Al mito? No, porque no es una narración corta. La leyenda tampoco, porque no es una narración corta, ¿no? Pertenecería a la epopeya, porque es una narración extensa y además exalta grandes hazañas de héroes de un espacio o héroes mitológicos. No puede ser el mito, porque el mito no te exaltan grandes hazañas de un héroe y la leyenda tampoco, ¿no? La leyenda y el mito tienen otras finalidades, ¿no? Ujú. Pero la Ilíada se nutre de mitos, eso sí, se nutre de elementos míticos, se nutre de elementos míticos, pero es una obra que pertenece a la epopeya, ¿ya? Bien, entonces, como te estaba diciendo, la epopeya primero se buscaba invocar a la diosa de la épica, ¿no? Por eso dice, canta, oh diosa. Y aquí ya viene el tema, ¿no? El tema de la Ilíada es la cólera de Aquiles. ¿Por qué a Aquiles se le llama el Pélida? Porque proviene de la palabra Peleo. ¿Quién es Peleo? Padre de Aquiles. Por eso se le dice el Pélida. Agamenón tiene su padre llamado Atreo. ¿Cómo se le dice a Agamenón? El Átrida. Menelao es hermano de Agamenón. Menelao también es el Átrida, porque es hijo de Atreo. Por eso cuando acá se dice el Átrida, quiere decir Agamenón o a Menelao, pero como hay un epíteto que dice rey de hombres, entonces se refiere a Agamenón, porque Agamenón, ¿ya? Agamenón tiene más poder que los otros reyes de Grecia, ¿no? Tiene más poder que Menelao, más poder que Néstor, más poder que Odiseo, más poder que Aquiles. Ahora te digo, profesor, pero Aquiles es muy poderoso. Sí, en fuerza. En fuerza es poderoso Aquiles. En territorio, en cuestiones políticas, Agamenón. Agamenón es el más poderoso, ¿no? Y todos siguen a Agamenón, ¿ya? Los espartanos, Menelao, ¿no? Los de Pilos, los de Ítaca y los Mirmidones, ¿no? Que es la tierra de Aquiles. Vamos a poner aquí Aquiles, ¿ya? Agamenón es rey de Argos, Micenas, ¿ya? Él es Agamenón. Él es el poderoso Agamenón, ¿ya? Se dice que Agamenón tenía el cetro de Zeus, por eso que también desde el plano mitológico era o tenía el poder destinado por los dioses, ¿no? El poder no de fuerza, recuerda, ¿no? No de algunos componentes mágicos, sino en el sentido político, ¿ya? Porque su territorio era más poderoso que los demás, ¿no? Más expansión territorial. Bien, estos héroes, estos reyes, estos príncipes van a ir a luchar contra los troyanos, los griegos contra los troyanos. Obviamente que los troyanos van a tener también algunas tierras aliadas, ¿no? Por ejemplo, el reino de las Amazonas. Las Amazonas van a ser aliadas de los troyanos. Los sícones van a ser aliados de los troyanos, entre otros. ¿Ya? Nada que Kratos. Kratos no existe en la mitología griega, no existe como un ser humanoide, ¿no? Kratos es solamente una definición de una fuerza, como es el destino. Ujú. Así que te han engañado, ¿no? Al hablarte de Kratos. En la mitología griega no, pues, ¿no? No existe eso de Kratos, ¿no? Kratos es una fuerza, ¿no? Las Amazonas, sí, las Amazonas están aquí. Ujú.
Pentesilea va a ser una de las representantes de las Amazonas. Pero bueno, esa ya es otra historia, ¿no? Esa es otra, son ya parte del mito, ¿ya? Bien, continuamos. Siguiente punto, los personajes en la Ilíada. A ver, miren, la Ilíada recuerda que se desarrolla 51 días del 10.º año, o sea, nos habla del 10.º año de la guerra de Troya, del 10.º año los 51 días. El enfrentamiento entre griegos y troyanos. Los griegos pertenecen, ¿quiénes? Agamenón, Aquiles, Menelao, Diomedes, Ajax, Patroclo, Ulises, Néstor. Helena es esposa de Menelao, ella es la reina espartana. Pero cuando nos cuenta la Ilíada, Helena ya está aquí, ¿no? Ya está en Troya, ya se casó con París, ha dejado a su esposo Menelao, ¿no? Y según la mitología, la guerra de Troya, la guerra entre griegos y troyanos, se da porque París rapta a Helena, según el mito, ¿no? O sea, según el mito, ¿cuál es la causa de la guerra? El rapto de Helena, según el mito, ¿ya? Entre los troyanos está Crises, sacerdote de Apolo, está París, príncipe, Eneas príncipe, Sarpedón príncipe, Héctor príncipe, Deifo príncipe y Príamo es el rey. Tenemos a Criseida, hija de Crises, que en el inicio de la obra, Criseida va a ser raptada y va a estar en el bando de los griegos. Criseida está raptada y va a estar en el bando de los griegos, como esclava. ¿Ya? Bien. Entre los dioses que apoyan a los griegos están la diosa Atenea, la diosa Hera, Atenea, diosa de la sabiduría, Hera, diosa del matrimonio, Hefestos, dios del fuego y la herrería, Poseidón de los mares. Los dioses que apoyan a los troyanos, Apolo, dios de las artes, Afrodita, diosa del amor, Ares, dios de la guerra, y Artemisa, diosa de la cacería. Como las amazonas, recuerda que son aliados de los troyanos, por eso que Artemisa apoya a los troyanos, ¿ya? Porque recuerda que Artemisa es la diosa protectora de las amazonas, ¿no? Bien, se da entonces el enfrentamiento, ¿ves? Entre griegos y troyanos, según el mito, por el rapto de Helena. Pero la Ilíada no te cuenta el rapto de Helena, porque ya estamos en el 10.º año. Eso ya pasó hace 10 años, ¿no? El rapto de Helena, ¿no? Así que estamos dentro de estos acontecimientos, el enfrentamiento, ¿ves? La obra, vamos a hacer un pequeño resumen de la obra. La obra empieza cuando Agamenón ha raptado a Criseida, ha avanzado su ejército, ha entrado a un templo, al templo del dios Apolo, ¿no? Ha saqueado este templo, ha observado a una joven muy hermosa, entonces Agamenón rapta a Criseida. Crises, que es el sacerdote de Apolo, que es un troyano y es padre de Criseida, suplica, ¿no? Crises suplica a Agamenón, no te lleves a mi hija, ¿no? Te daremos más regalos, por favor. Pero Agamenón no le hace caso y lleva a Criseida. Así que de pronto, Crises clama al dios Apolo y le dice al dios Apolo lo que ha sucedido. Agamenón ha profanado su templo, se ha llevado a mi hija Criseida, me ha humillado. Apolo molesto lanza flechas desde lo más lejos al bando de los griegos. Y esas flechas generan peste en el bando de los griegos. La peste se ha desatado, algunos están muriendo, han pasado 10 días y Aquiles, como desea saber la verdad, se encuentra con Calcas, el adivino, y le dice, Calcas, tú que eres adivino, dinos, ¿cómo solucionar la peste? Y Calcas dice, ¿no? Para solucionar la peste tienen que rendir homenaje a Apolo y tienen que liberar a Criseida. Así que Aquiles se retira y de pronto va donde Agamenón. Le dice a Agamenón, Agamenón, tú te has llevado a Criseida. Pues bien, así que devuelve a Criseida y hay que rendir homenaje a Apolo. Agamenón le dice, ¿qué? ¿Me estás mandando? Porque recuerda que Aquiles es príncipe, Agamenón es rey, ¿no? Absoluto de los griegos. Así que Agamenón, colérico, le dice que no. Tú no puedes mandarme, le dice, ¿no? Aquiles se enfurece, le insulta, Agamenón le insulta a Aquiles, Aquiles
saca su espada para atacar a Agamenón porque está harto, ¿no? Porque le está diciendo, por tu culpa, Agamenón, tu soberbia, ¿no? Están muriendo muchos de nuestros camaradas. Así que la diosa Atenea baja y le dice a Aquiles, le susurra a Aquiles, Aquiles recuerda que tú has venido para gloria, no para ser aborrecido, ¿no? Porque Aquiles estaba tan colérico que quería matar a Agamenón. No le interesaba la guerra a Aquiles, ¿no? Le han insultado, así que tiene que vengarse. Pero como Atenea le ha mencionado estas palabras, Aquiles recapacita y acepta no enfrentarse a Agamenón. Néstor aparece y le dice, por favor, tranquilícense, ¿no? Agamenón, al ver que Aquiles ha tratado de querer atacarlo, acepta y dice, está bien, voy a liberar a Criseida, pero no porque tú me lo mandes, sino porque es mejor para esta guerra. Pero a cambio, Aquiles, a cambio de todo lo que has hecho, tú me entregarás a tu esclava favorita, Briseida. Y así todos sabrán que no puedes ir en contra del rey. Aquiles le dice, pues bien, ya que quieres llevarte a Briseida, te diré que a partir de este momento yo no voy a participar en esta guerra tan absurda, donde el único beneficiario eres tú. Incluso mi ejército, los mirmidones, también se retirará. Y por tanto Aquiles se marcha. Se retira Aquiles de la guerra. Agamenón le dice, si quieres, vete, porque Agamenón recuerda que creía que sin Aquiles, sin los mirmidones, podía ganar la guerra de Troya, ¿no? En el Olimpo, la diosa, la divinidad llamada Tetis, que es la madre de Aquiles, va donde Zeus y le dice, Zeus, ¿cómo es posible? Mi hijo está siendo humillado por los mortales. Haz algo. Y Zeus le dice, disculpa, Tetis, yo no puedo intervenir, soy neutral. No puedo apoyar ni a los griegos ni a los troyanos. Tetis le dice, ¿cómo es posible, Zeus? ¿Así vas a hacer? ¿Vas a ver cómo están humillando a mi hijo y no dirás nada, no harás nada? ¿No me apoyarás como yo de pronto te apoyé en algún tiempo? Y aquí Tetis hace alusión a un pasaje mitológico cuando Poseidón se había sublevado contra Zeus y casi derroca a Zeus, si no fuese por la intervención de Tetis que trae a los hecatónquiros. Por eso que Tetis le hace recordar a Zeus, ¿no? Recuerda que yo te apoyé, así que apóyame ahora. Zeus, como le debe un favor a Tetis, le dice, está bien, voy a apoyarte, voy a hacer esto. La balanza será para los troyanos. Los griegos suplicarán a Aquiles que retorne, y Aquiles retornará victorioso. Eso le dice Zeus a Tetis. Tetis se marcha contenta. Zeus manda llamar al dios sueño. Le dice al dios sueño, haz esto. El dios sueño baja, Agamenón queda dormido, y Agamenón en medio del sueño escucha las palabras de los dioses, ¿no? Que en realidad todo es la estrategia de Zeus. Agamenón despierta y los dioses le han hablado. Va a obtener la victoria. Tiene que realizar algunas acciones. Le dice a su ejército, vamos a atacar. Es tiempo de acabar esta guerra. El narrador en ese momento nos describe al ejército de ambos bandos, porque se va a ver una contienda. Pero ¿qué sucede? Todo esto, como te decía, era una estrategia de Zeus, porque los troyanos van a empezar a matar y matar a los griegos. Agamenón no puede entenderlo. ¿Cómo es posible que había escuchado a los dioses en medio de su sueño y ahora todo es contrario a eso? Así que siente que los dioses le están engañando. Menelao decide ir donde Agamenón y decirle, esta guerra tiene que acabar. Si seguimos así, moriremos, perderemos, y todo será en vano. ¿Qué hacer entonces? Que esta guerra acabe como se inició. Me enfrentaré a París. Nadie más lo hará. Y el que gane, ganará la guerra y se irá con Helena. Hay que decir eso a Príamo, al rey de Troya. Va donde Príamo, va donde Héctor, aceptan, ¿no?
y de pronto Héctor va a buscar a París. Pero París, al enterarse que se va a enfrentar a Menelao, no quiere, se acobarda. Héctor le empieza a insultar. Le dice, ¿cómo es posible, cobarde? ¿Por qué de pronto no pensaste en estas cosas antes de hacer tus actos? Por tu culpa la guerra se está desatando. Y mientras tú estás en tu palacio, descansando, muchos de los guerreros están muriendo por tu causa. Así que enfrenta, vamos, le dice, ¿no? París insiste que no. Incluso Helena, al escuchar que de pronto París no quiere atacar, no quiere enfrentar a Menelao, también le insulta a Helena. Cobarde, le dice, ¿no? ¿Por qué entonces me has sacado de mi patria, de Esparta, si así voy a ser humillada en tu reino? Hubiera preferido entonces no hubiese salido contigo, ¿no? No me hubiese marchado de mi reino, de mi patria, ¿no? De mis hijos, dice, ¿no? Así que, ¿qué sucede? Sucede que de pronto París acepta. Menelao, Agamenón, Príamo, Héctor hacen un pacto ante los dioses, no agresión, solamente ellos lucharán, ¿no? O sea, los griegos y los troyanos van a hacer una tregua, ninguno va a enfrentarse o va a ayudar al otro, solamente Menelao y París. Así que en este enfrentamiento los dioses también están observando, ¿no? Se enfrentan entonces los mortales, Menelao y París, obviamente que Menelao hace, ¿no? Cualquier cosa para humillarlo, ¿no? Así que humilla a París en medio de esta contienda. Y cuando París ha sido herido y ya está en el suelo, Menelao está a punto de matarlo, ¿no? Porque recuerda que Menelao quiere, ¿ya? Humillarlo. Y ahora, ya que lo ha humillado, ahora quiere matarlo. Y cuando está a punto de matarlo, ¿qué sucede? ¿Quién salva a París? A ver ustedes, que recuerdan la historia. ¿Quién salva a París de la muerte? Recuerda que han hecho un pacto, ¿no? Ningún mortal tiene que intervenir. Recuerden el pacto, ningún mortal tiene que intervenir. Así que no puede intervenir un mortal, porque han dado su palabra ante los dioses. Si no puede un mortal, tiene que ser una divinidad. Así que en ese instante, cuando Menelao estaba a punto de matar a París, interviene la diosa Afrodita. Afrodita salva a París de la muerte inminente. ¿Ya? Lo lleva al palacio y le dice, Helena, encárgate de tu esposo, ¿no? Los griegos empiezan a gritar victoria porque recuerda que París ha huido, Menelao ha ganado, los troyanos están avergonzados, tristes, ¿no? Mientras que en el Olimpo Zeus convoca una reunión de urgencia, ¿no? Todos los dioses dicen, ¿qué pasa, Zeus? Zeus dice, ya se han dado cuenta que los mortales han dado ese pacto y los griegos han ganado. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos así? Y los dioses que apoyan a los troyanos dicen, sí, Zeus, hay que dejar esto porque los mortales han decidido de esta forma, ¿no? Y hay mucha guerra, mucha sangre. Pero de pronto, la diosa Hera y la diosa Atenea se levantan y dicen a Zeus, ¿qué te pasa, Zeus? ¿Acaso estás diciendo que todos nuestros esfuerzos han sido en vano? ¿Acaso todo lo que hemos hecho para que los troyanos sean destruidos no sirve de nada? Nosotros no vamos a tolerar eso. Troya tiene que ser destruida. Atenea baja, se viste de troyano, lanza una flecha a un troyano. ¿Por qué? Porque Atenea le dice, lanza esa flecha y mátame en el lado, ¿no? Recuerda que Atenea apoya a los griegos, pero Atenea quiere que los troyanos rompan el pacto para que la guerra continúe. Recuerda que Atenea es astuta. Así que de pronto un troyano lanza una flecha para matar a Menelao. Atenea agarra esa flecha y lo dirige solamente
a una parte no tan sensible de Menelao, ¿no? Para que no muera, sino parte de su muslo. Menelao cae, todos ven que los troyanos, que uno de ellos ha atacado a Menelao, traición, van, atacan a los troyanos se defienden y la guerra continúa. Los dioses bajan. Zeus observa, ¿no? Atenea está en el campo de batalla y en medio de este enfrentamiento Atenea ve a Diomedes y le dice, Diomedes, Diomedes es un griego, Diomedes, te voy a dar un don. Vas a poder ver contra quién te enfrentas, si te enfrentas con una divinidad o contra un mortal. Te recomiendo que cuando te enfrentes con una divinidad, huyas, escápate, salvo si es Afrodita. Y le infunde de valor, ¿no? Diomedes se enfrenta a diferentes troyanos y en medio de todo eso ve a Eneas, un troyano, Eneas. Así que Diomedes va a atacar a Eneas, ¿no? Porque a Atenea le dice, mira, Diomedes, ahí tienes a un príncipe, ¿no? Así que Diomedes va a atacar. Y cuando ataca a Eneas, logra herirlo, ¿no? Cae Eneas. Así que Diomedes feliz y contento porque va a matar a un príncipe, ¿no? Está yendo a matar a un príncipe y Afrodita se da cuenta, porque Eneas es hijo de Afrodita. Así que en ese momento Afrodita va y salva a su hijo de Diomedes. Ahí te das cuenta, Afrodita está interviniendo ya. Ha logrado liberar a París y ahora ha logrado liberar a Eneas. Así que Diomedes se molesta, ¿no? Porque hay como una especie de neblina, de humo, no se puede ver. Y Diomedes recuerda, ¿no? Lo mismo que sucedió cuando París huyó. Así que Diomedes agarra la lanza, tira por un lado con su espada, empieza a hacer diferentes actos para de pronto matar a quien está por ahí cerca. A- Afrodita ha arrastrado el cuerpo de su hijo, ¿no? Y en un momento determinado Diomedes logra herir a Afrodita. Le hace una pequeña herida en la mano. Afrodita grita, ¿no? Está saliéndole sangre a Afrodita, imagínate, ¿no? Grita Afrodita, ¿no? Diomedes está observando eso, aparece, la diosa Eris le ayuda, Atenea está feliz y contenta, riendo, ¿no? Porque eso es lo que quería Atenea, vengarse de Afrodita. Apolo está molesto, ¿no? Porque un mortal está humillando a una divinidad. Aparece el dios Ares, que es amante de Afrodita, porque Afrodita se ha casado con el dios Hefestos, pero Ares es el amante de Afrodita, el dios de la guerra, y Ares se viste de troyano y se enfrenta a Diomedes. Diomedes recuerda que está huyendo, ¿no? Porque le había dicho a Atenea, no te luches, no luches con un dios. Pero Atenea, como quiere divertirse aún más, va donde Diomedes y le dice, Diomedes, ¿por qué huyes? Lucha contra mi hermano. Así que Diomedes va a luchar, ¿no? Obviamente que le infunde valor. Así que Diomedes lucha contra Ares, se enfrentan, ¿no? Pero Diomedes está tan decidido a tal punto que Ares solamente retrocede, no puede atacar. Ares solamente se defiende. Ares se defiende, ¿no? El dios de la guerra. Y en un momento determinado, Diomedes logra golpear a Ares. Ares se queda sorprendido, anonadado, que un mortal haya logrado golpearlo. Ares ve los ojos de Diomedes y Diomedes está determinado a acabar, ¿no? Esta guerra. Así que Ares no lo piensa dos veces y se va, se marcha. Hasta los dioses tienen temores, ¿ves? Así que Atenea feliz y contenta, ¿no? Riéndose, ¿no? Por todo esto. Diomedes, ya te imaginarás cómo se siente. Ha logrado vencer a Eneas a punto de matarlo, ha herido a Afrodita y ha logrado golpear a Ares. Así que Diomedes quiere acabar la guerra. Ve a Héctor y dice, ahora sí, matando a Héctor, todo esto acaba. Zeus se molesta, ¿no? Zeus dice, ¿cómo es posible? Me van a malograr todo lo que estoy haciendo. Así que Diomedes está a punto de atacar a Héctor y Zeus lanza rayos.
para que Diomedes no siga, no avance. Diomedes le importa los rayos, ¿no? Así que avanza, matando a troyanos, avanza para estar directamente donde Héctor. Y aparece Néstor. Le dice, Néstor va donde Diomedes dice, Diomedes, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso no te das cuenta que tu enemigo no es Héctor? Con quien estás enfrentándote es contra el dios Zeus. Y cualquier persona o dios que tenga un cierto sentido común sabe que enfrentarse contra Zeus es imposible. La victoria, ¿no? Diomedes entiende, tiene razón. Así que Diomedes se da media vuelta, ¿no? Y se enfrenta contra otros mortales. ¿Ya? Luego vamos a encontrar la gran participación de otro griego, Ajax, que se va a enfrentar contra Héctor. Aquí entre los dos va a haber una tregua, porque los dos se están enfrentando y ninguno se hieren, ¿no? Todos están luchando, luchando, luchando y ya se cansan, ¿no? Hacen una tregua para que los muertos puedan ser enterrados en diferentes bandos, ¿no? Así que los griegos pueden ir al campo de los troyanos y a recoger a sus muertos, y los griegos pueden ir al campo de los troyanos pueden ir al campo de los griegos para recoger los muertos, ¿no? Y poder enterrarlos. Hacen una tregua. Luego esa tregua se rompe, pues, ¿no? Mientras tanto, le dicen a Agamenón, Agamenón, tienes que hacer las paces con Aquiles. Así que dice, está bien, voy a hacer las paces. Manda a una embajada. Le dicen a Aquiles, Aquiles, el rey Agamenón pide disculpas, desea que usted y los mirmidones retornen al campo de batalla. Para eso el rey Agamenón le está mandando caballos y también le está diciendo que usted será el primero en escoger a las esclavas. No solamente eso, sino usted será uno de los primeros en elegir grandes territorios. No solamente eso, sino que de pronto también le dice para que una de sus hijas se case con usted, una de sus hijas de Agamenón. Todo eso le está dando de obsequio. Así que, por favor, Aquiles, retorne. Y Aquiles escucha cada una de esas cosas y Aquiles dice, no, ¿le daremos caballos? No. ¿Territorios? No. No deseo nada de él. Dile a ese hombre que no volveré, por más que me ofrezca cosas, ¿no? Aquiles no quiere volver. Así que van donde Agamenón y le dice, Agamenón, lo siento, Aquiles no desea volver. Agamenón está un poco triste, ¿no? Asustado, porque los troyanos están avanzando y ellos están retrocediendo, 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 muchos están muriendo. Agamenón no sabe qué hacer, incluso van a querer ir a las embarcaciones para retirarse, ¿no? Recuerdan que los dioses estaban participando y Zeus había visto que Ares había sido humillado, Afrodita había sido herida y que entre los dioses también están a punto de atacarse, ¿sí o no? Así que Zeus manda llamar a los dioses y dicen, a partir de este momento ninguna divinidad va a participar. Así que los dioses tienen que obedecer, ¿no? Pero los dioses que apoyan a los griegos están dándose cuenta que están perdiendo los griegos, ¿no? Llega a tal punto, como te decía, que van a quemar algunas embarcaciones para que los griegos no huyan, porque los troyanos ya quieren acabar la guerra. Así que Hera, como se da cuenta que los dioses no pueden ayudar, Hera le dice a Zeus, ¿no? Para que puedan ir a su recámara, y mientras Zeus y Hera están teniendo relaciones, aparece el dios sueño y luego Zeus descansa, ¿no? Hera sale de su alcoba y le dice a los dioses, ahora sí, bajen, ayuden porque Zeus está dormido, y todos los dioses bajan, ¿no? Mientras eso sucede, Patroclo está pidiendo a Aquiles para retornar con los mirmidones. Aquiles no desea, Patroclo se humilla, Aquiles dice, está bien, retorna con los mirmidones, pero tú no hagas nada. ¿Pero qué hace Patroclo? Se viste con la armadura de Aquiles, va con los mirmidones, ataca, ¿no? Zeus se despierta, ¿no? De su sueño, se da cuenta que los dioses están, ¿no? Atacando, y cuando de pronto Zeus quiere decir algo, observa que su hijo Sarpedón, el hijo de Zeus, está enfrentándose con Patroclo, y Patroclo está a punto de matarlo. Así que Zeus libera a su hijo Sarpedón
de la muerte. Otra vez estaban luchando y otra vez lo libera de la muerte. Hera le dice a Zeus, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso no te das cuenta de lo que hace Zeus? Estás alargando el sufrimiento de tu hijo, porque tú bien sabes, Zeus, que el destino de tu hijo es que va a morir en la guerra de Troya. Tú bien sabes que Sarpedón morirá en la guerra de Troya. Y por más que seas el Dios supremo, no puedes cambiar el destino. Zeus entiende y ya no va a intervenir. Así que Patroclo mata a Sarpedón. Zeus llora la muerte de su hijo, ¿no? Mientras tanto, Patroclo sigue matando, está acercándose a las murallas y aparece Apolo. Y Apolo le dice a Patroclo, ¿qué haces, Patroclo? ¿Tú crees que vas a poder entrar a las murallas de Troya? Te digo algo, Patroclo. Tú, ni siquiera Aquiles, que te supera en fuerza, va a poder hacer eso. Así que lárgate, Patroclo, ¿no? Le baja los humos al pobre Patroclo, ¿no? Le está diciendo, tú eres peor cosa que Aquiles y encima quieres destruir a los troyanos, ¿no? Ni siquiera Aquiles va a poder entrar a la muralla de Troya, tú menos. Aún así, Patroclo avanza. Le importa un poco lo que dice Apolo. Por eso que Héctor, al ver que Patroclo está avanzando, Héctor pensaba que era Aquiles, porque recuerda que se había vestido como Aquiles, Héctor decide luchar, enfrentarse, ¿no? A Aquiles, pensando que es Aquiles, ¿ya? Y en este enfrentamiento ya sabes lo que sucede, ¿no? Apolo ayuda a Héctor, en el sentido que Héctor tira la lanza, agarra a Apolo la lanza y lo dirige al casquete y sale volando el casquete de Patroclo, ¿no? Y todos se enteran que no ha vuelto Aquiles, sino es Patroclo. Así que Héctor lucha y lo mata. Cuando Aquiles se entera de la muerte de Patroclo, Aquiles llora. Tetis le dice, no te preocupes, hijo mío, vas a volver a la guerra. Tetis va donde Hefestos le dice, Hefestos, construye una armadura para mi hijo. Hefestos construye la armadura, ¿no? Se lo entrega a Aquiles y Aquiles, con la armadura de la divinidad, ¿no? Con la armadura divina, busca a Héctor. Y ahora sí, aparece Aquiles en el campo de batalla, con la única intención, matar a Héctor. Héctor, para ese momento ya se había ido, ¿no? Y estaba en las murallas de Troya. Aquiles decide llamar a Héctor mientras está matando a varios troyanos. Así que Héctor tiene que salir de las murallas, ¿no? Habla con su esposa Andrómaca, que está en sus brazos a su hijo, lo abraza, lo besa, ¿no? Abraza a su padre, abraza a su hermano Deifobo, mira a su hermana Casandra. Atenea estaba un poco molesta porque Héctor estaba como que hablando y no generando acción. Así que Atenea se viste de Deifobo, ¿no? El hermano de Héctor, y le dice, Héctor, avanza una vez, lucha contra Aquiles. Aquiles está cegado por el odio. Es más fácil vencerlo de esa forma. Así que Héctor sale, ¿no? A luchar contra Aquiles. Y ya sabes qué sucede aquí, ¿no? Aquiles lucha contra Héctor. Aquiles mata a Héctor. Y antes de morir, porque Aquiles le atraviesa, ¿no? Cerca la garganta para matar a Héctor, Héctor aún así empieza a decir algunas palabras, ¿no? Por favor, Aquiles, que mi cuerpo sea llevado ante mi padre, ¿no? Y aún así Aquiles lo mata, no contento con eso, Aquiles agarra el cuerpo, amarra, ¿no? El cuerpo al caballo y empieza a arrastrarlo. Los dioses se compadecen de Héctor, por ello el cuerpo no va a ser dañado. Aquiles arrastra y arrastra el cuerpo y arrastra el cuerpo, pero el cuerpo no se daña. Aquiles molesto. Zeus está molesto también, le dice Tetis, ¿qué pasa con tu hijo? Dile que no haga estas cosas, ¿no? Así que Aquiles deja de arrastrar el cuerpo, lo tira para que se pudra o para que las aves de rapiña se lo coman. Y en la noche, cuando Aquiles está descansando,
mientras que los troyanos están llorando la muerte de Héctor, en la noche aparece un carruaje, baja de este carruaje una persona que estaba de incógnito, y era el rey Príamo, que había llegado a la tienda donde estaba Aquiles. Ni bien baja, va directamente a donde Aquiles. Los soldados, los mirmidоnes se sorprenden, ¿no? De ver a Príamo. ¿Cómo es posible que haya llegado hasta ese lugar? Aquiles también se sorprende. Y Príamo va corriendo, se arrodilla, le dice, por favor, devuelve a mi hijo. Quiero enterrarlo. Tráeme el cuerpo de mi hijo. Aquiles le dice, no, no te daré el cuerpo de Héctor, el asesino de Patroclo. Sigue suplicando, ¿no? Por favor, mira, te estoy suplicando, me estoy arrodillando ante ti. Le ves incluso las manos y le dice, no, no te daré el cuerpo de el asesino de Patroclo. Príamo le dice, Aquiles, has matado a muchos de mis hijos. ¿No ves el sufrimiento que estoy padeciendo? ¿Acaso no te das cuenta todo eso? Imagínate, ¿no? Un padre que tiene que enterrar a su hijo, cuando los hijos tienen que enterrar a su padre. Aquiles le dice, mira, Príamo, los dioses hacen esto. Cuando nosotros existimos, muchos de los dioses nos dan unas copas. Alguna copa está llena de dulces, manjares. Otras copas está lleno de elementos agrios. Pero hay momentos en los cuales los dioses nos dan estas dos copas, tanto agrios como dulces, más agrios que dulces. Así que tanto tú como yo hemos bebido de esa copa. Sufrimos, sufrimos en esta guerra. Así que márchate, Príamo. Respeto que hayas llegado hasta este momento y sé que has llegado por una divinidad que te ha acompañado hasta este lugar. Y te doy mi palabra que nadie te va a atacar por el respeto que te tengo hasta que de pronto has llegado a este lugar. Pero si me insistes, si sigues aquí, entonces sabrás que eso es causa de tu error, ¿no? Príamo una vez más le suplica a Aquiles y le dice, Aquiles, mírame. Cuando hable de divinidad, Dios, una divinidad, un Dios, ¿no? Le dice a Aquiles, ¿no? Mírame, mira mis canas. ¿No recuerdas acaso a tu padre, Peleo, que tiene la misma edad que yo? Imagínate a Peleo, tu padre, que esté suplicando, humillándose ante el asesino de su hijo. ¿No te da pena que un padre se humille así ante el asesino de su hijo? Y cuando eso dice, Aquiles se le rompe el corazón, porque Aquiles quería mucho a su padre Peleo, y producto de esta guerra está lejos de su padre, y le dice, no a Príamo, mi padre Peleo, que está ya en el reino de los Mirmidones, no podré gozar de su vejez. Él me estará esperando, esperando una y otra vez, sin saber que ya nunca podré volver a disfrutar de su vejez. Y sufrirá cuando se entere que yo voy a padecer. Está bien, Príamo, llévate a tu hijo. Y le entrega, ¿no? Príamo se marcha, Aquiles hace honras fúnebres a Patroclo, y el cuerpo de Héctor llega a Troya,
y por tanto todos están sufriendo y realizan luego los funerales de Héctor. Así finaliza entonces la Ilíada. ¿Recuerda con qué? Con los funerales de el príncipe de Troya, el general de los troyanos, el héroe de Troya, Héctor. Muy bien, eso sería entonces la Ilíada. ¿Ya? Aquí está un pequeño pasaje, el canto número 24, ¿no? Las súplicas de Príamo a Aquiles, ¿no? Y sobre estas cosas que habíamos señalado. Bien, no hay tiempo para más. Espero que hayan logrado su objetivo, ¿no? Entender esta gran obra, esta gran epopeya. ¿Qué tal la historia? ¿Mm? Te he hecho un resumen, ¿no? De todos los capítulos, ¿no? De todos los cantos. Por ahí, buena pregunta. A ver, por acá nos dice Yulisa, bueno, ya le mencionamos, ¿no? La divinidad, los dioses, ¿no? Dioses mayores, dioses menores, ¿no? La divinidad. Y por ahí nos dice, ¿qué parte muere Aquiles? Aquiles en el mito, ¿no? Nos habla. No, por eso les decía, en la Ilíada no muere Aquiles, ¿ya? Sino en el mito nos señala cómo muere Aquiles, ¿no? Después de estos acontecimientos de la Ilíada, los griegos, ¿no? Van a seguir avanzando, pero en un momento determinado, París lanza una flecha, ¿ya? París lanza una flecha, Apolo agarra la flecha y lo dirige al talón de Aquiles, cae Aquiles desangrado y muere, ¿no? Así muere Aquiles, ¿ya? Por eso que después Odiseo va a tener la idea del caballo de madera, pero eso va a ser parte del mito, ¿no? Ese es parte del mito, ¿no? El caballo de madera o de Odiseo, cuando todos están dentro, entran, recuerda con el caballo, hacen una fiesta los troyanos y en la noche todos los que estaban dentro del caballo salen y queman Troya, ¿no? Y logran vencerlo. Todo eso, recuerda que es parte del mito. Héctor, Héctor, príncipe troyano. Muy bien, ahí tienen el enlace para dar el examen, por favor, el examen. No se olviden. A ver, vamos a ver, ¿cuántas personas ya están dando el examen? ¿Cómo que ninguno? Claro, vamos a ver, vamos a actualizar. Ya tienen el enlace para que puedan entrar al examen. No se olviden. Son tres preguntas, tres pequeñas preguntas sobre la gran epopeya de la Ilíada. Muy bien. La siguiente semana vamos a hablar sobre qué. A ver, ¿qué vamos a hablar la siguiente semana? Recuerden que la siguiente semana vamos a hablar sobre la Odisea, otra gran epopeya, ¿ya? Así que la siguiente semana, ya saben, se hablará sobre la Odisea. Bien, no nos queda más tiempo que decirnos adiós. Nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídense y recuerden que ya tienen el material de la siguiente semana, o sea, los ejercicios de la siguiente semana, y recuerden también que ya está la teoría en PDF para que lo puedas descargar de la clase de hoy. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense. Recuerda que la siguiente semana hablaremos sobre la Odisea. ¿Quién fue ese héroe que logró, ese héroe troyano, que al final se generan los funerales de este héroe? ¿No? Finaliza así, con los funerales de este héroe troyano. ¿Quién fue? Esa es la pregunta. Bien, nos vemos entonces hasta la siguiente semana.